regreso para hablar del tema obligado, esa reunión de ayer del comité político que definió que el PLD decide que se discuta por lo menos la posibilidad en el Congreso de esa modificación constitucional que lleve a la reelección. Tenemos con nosotros a Juan Temístocles Montas, miembro del comité político, ministro, tuitero, sobre todo en los últimos días. A él le gusta mucho que le digamos eso. Bienvenido, don Temo, ¿cómo está todo? Encantado de estar con ustedes. La última vez que estuve aquí no te vi, ¿eh? Me rotan. ¿Qué significa el resultado de ayer en el comité político? Estamos a punto de ver a un PLD que ya no actúa de manera monolítica, un PLD que se divide, que no se pone de acuerdo. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima semana o en los próximos días, porque hay una decisión del comité político, una decisión mayoritaria. Y lo que se entiende es que cuando el comité político adopta una decisión mayoritaria, eso tiene que ser acatado por todos los compañeros. En el PLD, con todo y que ya es un partido abierto, siempre ha primado la idea de que las minorías tienen que acatar las decisiones de la mayoría. Se respetan, pero se acatan. Por tanto, lo que se espera es que esta decisión sea acatada en todos los niveles. Y yo digo que es importante esto porque en la historia del partido nosotros hemos tenido momentos difíciles. Por ejemplo, en el momento en que el PLD se vio abocado a tener que propiciar la transición, el relevo del profesor Juan Bosch, se tuvieron que tomar decisiones y al final de cuentas lo que primó a la hora de actuar fue el acatamiento de esas decisiones. Por ejemplo, aquí mucha gente no sabe que al profesor Juan Bosch, luego de las elecciones del año de 1994, se le planteó que ya su carrera política estaba terminada en una reunión del comité político. El comité político se reunió y le dijo: hasta aquí usted llegó, está bueno ya usted cumplió su papel, déjenos a nosotros seguir su lucha, no lo vamos a defraudar. Y el profesor Juan Bosch acató eso. O sea, lo que se entiende es que cuando se toman decisiones orgánicas, esas decisiones se acatan. Y máxima en este caso, porque el bloque de legisladores del partido es un órgano del comité político. O sea, depende directamente del comité político. Y por tanto, las decisiones que tome el comité político automáticamente deben ser acatadas por los legisladores. De manera que vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Espera que así sea? Yo espero y deseo que así sea. Pero por eso digo, vamos a esperar a ver que... Algunas cosas apuntan a que podría no ser así. Bueno, vamos a esperar esta semana a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y tendremos la oportunidad de darnos cuenta rápidamente si va a haber dificultades en la aprobación. Yo creo que la manera como se aprobó en el comité político el asunto, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. El propio presidente Medina dijo: bueno, si al final de cuentas el Congreso no valida esto, pues haremos lo que normalmente se hace en el partido. Yo le escucho hablar sobre aquella situación que se dio cuando se necesitó hacer un relevo de la presidencia o del liderazgo político del profesor Juan Bosch, la gran figura del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pasa eso con Leonel Fernández ahora? Mire, déjenme decirle lo siguiente. Yo estuve aquí en un programa con ustedes, que inclusive yo después lo tuiteé varias veces, porque fue para mí un gran programa. Porque lo que quería transmitir eso. Yo creo que el grave problema que hay aquí en la política dominicana es que hay gente que llega a creerse que pueden gravitar en la vida política de este país por seculum seculorum. O sea, hay gente que cree que los ciclos políticos son de 30 años y que durante esos 30 años ellos tienen que ser figuras estelares. Pero no se dan cuenta de que eso no es así en la democracia. La democracia no puede ser así. En la democracia usted juega un papel en un determinado momento y se va para su casa. Y tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo así. El problema es que cuando eso no se acepta, entonces tenemos las figuras que hemos tenido en la historia dominicana, los Joaquín Balaguer, los Trujillo, los Lili, los Báez, los Santana. Esa es la realidad. Lo que estamos tratando, yo creo que hay una lucha en la sociedad dominicana por tratar de establecer que usted juega un papel, en la democracia usted juega un papel
durante un determinado periodo de tiempo, pero usted no puede pretender creerse que usted está determinado a jugar ese papel por años y años. O sea, la democracia es precisamente eso, un régimen que permite alternar el poder, que establece reglas. No lo para entiende eso. Leonel Fernández. Bueno, yo en realidad pienso, y yo lo he dicho aquí, se lo dije a ustedes, que el grave problema con el compañero Leonel Fernández es que tiene una concepción mesiánica del liderazgo. Y esa concepción mesiánica del liderazgo lo lleva a él a creer que él es una persona imprescindible e insustituible en la vida política de este país. ¿Por qué tanta agresividad hacia el presidente Fernández? Eso mucha gente se lo pregunta. ¿Qué pasó con Temístocles que está tan agresivo contra el presidente? No, es que no hay tal agresividad. O sea, yo lo que señalo y lo decía aquí, que no se trata de un problema personal, es un problema de concesión del liderazgo. O sea, yo creo que él tiene una concesión del liderazgo mesiánica, providencial. Él cree que él tiene que gravitar en la vida política de este país por 30 años. Yo entiendo que no, yo creo que no, porque eso no va a permitir los relevos en esta sociedad, a lo que ustedes hicieron referencia hace un rato. O sea, aquí en la medida en que un dirigente político, por la cultura que hay en esta sociedad, se interpone, no hay manera de que los liderazgos emergentes puedan salir a camino. Por tanto, yo creo que aquí hay que establecer reglas de juego claras. Y yo creo que eso fue la idea que primó ayer en la reunión del comité político, porque es lo que surge inclusive de la carta que envió el compañero Camejo. La necesidad de crear condiciones para la recirculación de las élites políticas, que es lo que va a permitir el fortalecimiento de la democracia. Pero si al final de cuentas lo que aquí se establece es un mecanismo para que tú aspires a ser presidente de la República cada vez que te dé la gana, no va a haber recirculación de las élites políticas en la República Dominicana. ¿Y no hay temor de que pase eso con Danilo Medina? No. Si se está planteando un esquema de un periodo más y ya no más, y además el presidente Medina fue muy reiterativo en la idea de que él no cree que nadie es imprescindible e insustituible, y de que no podemos abordar el liderazgo con el criterio de reserva, de que yo estoy ahí como reserva para volver. No, o sea, yo creo que Danilo está sumamente claro. Danilo lo que está en gran medida dándole respuesta a una situación que le dice, pero ¿qué hago si en la última encuesta que he manejado el 92% del país me está pidiendo que me reelija? Le digo que no. Entonces, me dice, por lo menos permítanme intentarlo. Lo que se le ha dado al presidente Danilo Medina es la posibilidad de intentar eso ante el reclamo del 92% de los dominicanos. Nosotros que somos precandidatos, yo hubiese querido, yo quisiera ser candidato, pero ¿cómo le puedo regatear eso al presidente de la República en ese contexto? O sea, yo creo que sí, que él se lo merece, obviamente con el compromiso, y él fue reiterativo, de que 4 años y no más. Y no más. Y yo he insistido que sí, que deberíamos volver a ese esquema, 2 periodos y no más, que se modificó, y yo lo digo de manera responsable, se modificó en la Constitución del 2010 para viabilizar que Leonel volviera al gobierno. Esa fue la realidad. Entonces no puede ser así. Porque ¿cómo se explica el esfuerzo de una generación de gente que se pasó toda la vida criticando al doctor Balaguer? Porque impedía el relevo, porque impedía la recirculación de las élites políticas. Y ahora resulta que estamos en lo mismo. No puede ser, señores. Eso no puede ser. Y déjenme decirle lo siguiente, no lo estoy haciendo solo por mí. Yo estoy pensando en la juventud dominicana, es crear un ambiente que permita que estos muchachos jóvenes que están perdiendo la fe en la política y fundamentalmente perdiendo la fe en el PLD, tengan la oportunidad también de llegar a ser figuras importantes en la vida política de este país. Pero si al final de cuentas lo que estamos es creando una persona, generando un ambiente para que una persona se ponga vieja ejerciendo el poder, así no vamos para ninguna parte. Ha habido un debate jurídico muy intenso en las últimas semanas sobre cómo habría que modificar la Constitución para permitir una reelección en este momento. E incluso se ha hablado de que si el Congreso pasa esa reelección con una modificación tradicional, podría ser llevado al Tribunal Constitucional esto y que ahí se caiga esa ley de modificación. ¿Qué es lo que va a proponer el PLD al Congreso? ¿Cuál va a ser la vía de esa modificación constitucional para que esto no ocurra? Mire, eso fue parte del debate ayer en la reunión del comité político. Alguna gente que en realidad se oponían a la reelección fundamentaron su oposición sobre esa base, en el sentido de que una vez aprobada la decisión en el Congreso, si no se produce un referéndum,
el Tribunal Constitucional podría ser apoderado para que lo anulara esa decisión del Congreso. Obviamente en esto hay posiciones divididas. Ahí oí yo la mayoría de los miembros del comité político son abogados. Pero hay división, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Claro. Ahí oí yo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que obviamente inclusive votó en contra de la... argumentar que no era necesario el referéndum. Eso no tenía que no está fundamentado en nada. Por tanto, yo diría que vamos a ver si al final de cuentas, a los fines de agilizar el proceso y evitar que esto llegue al Tribunal Constitucional, porque si llega al Tribunal Constitucional eso va a morir ahí tiene un periodo de 4 meses hasta para emitir un juicio, pues al final si es necesario un referéndum, se hace un referéndum. Y el referéndum obviamente lo que va a viabilizar es eso, porque eso es lo que quiere la gente quiere que Danilo se reelija. Bueno, el licenciado Reinaldo Pareto hace unas semanas decía que el que no acata una decisión que tome el comité político sería expulsado del partido. Lo dijo de manera muy clara, la gente hasta se sorprendió de ese tipo de declaraciones, y ahora uno ve, independientemente de, inclusive anoche, muchos legisladores que simpatizan con el presidente Fernández, reunidos anoche en Fuglode, muchos legisladores que uno sabe muy bien que no van a entrar en eso, por más que el comité político no van a entrar en eso de reelección. ¿No tiene usted un poquito de temor de que empiece esa cacería de brujas, de empezar expulsiones, situaciones, dificultades con legisladores de su partido? Mire, la experiencia hasta ahora ha sido esa, la que dice Reinaldo. O sea, el que no acata es expulsado. Sí, pues recuérdense lo que ocurrió en el 2002. En el 2002, cuando la modificación de la Constitución, 12 legisladores no acataron la decisión del comité político y fueron expulsados. Yo espero que no tengamos que llegar a eso ahora. Yo espero que al final de cuentas predomine la racionalidad y se entienda que este PLD se ha fundamentado en eso, en el acatamiento por parte de la minoría de las decisiones de la mayoría. Y ha habido una decisión mayoritaria, clara, de que hay que apoyar ese intento de darle una segunda oportunidad al compañero Danilo Medina. Pero esa ha sido la práctica del partido. O sea, por eso yo digo, esperemos a ver qué va a pasar a partir de hoy, porque ya a partir de hoy comenzaremos a ver reacciones claras sobre lo que va a ocurrir en el Congreso. Vimos un PLD dividido como nunca cuando llegaban los dirigentes o iban llegando a la reunión del comité político. Lo hemos visto cuando escuchamos sus posiciones en la calle. ¿Está el PLD al borde de una crisis? Mire, vamos a ver, yo le diría que evidentemente si no hay acatamiento de la decisión del partido, puede haber un problema. Pero yo diría que hasta ahora el liderazgo del partido no se ha expresado en esos términos. Yo digo, ahí tenemos que esperar cuál va a ser la reacción fundamentalmente de los compañeros que se identifican con el compañero Leonel Fernández. Y eso va a aclarar el panorama, si vamos a tener que enfrentar una situación de crisis o no. Pero yo diría que no puedo adelantarme a eso, porque yo al final lo que espero es que predomine lo que ha sido la práctica histórica del partido, del acatamiento de la decisión de lo que decide el comité político. ¿Cuáles son los próximos pasos? Este proyecto, que probablemente ya está bastante avanzada en su redacción, va a ser sometido al Congreso. Se tomará esa decisión, se espera que de manera expedita, ¿verdad? Sea lo que sea que vaya a ocurrir. ¿Cuáles son los próximos pasos para el PLD de cara a las elecciones? No, ahora mismo obviamente se tiene que elaborar la propuesta de reforma, someterla al Congreso y esperar que el Congreso decida si se va o no se va la reforma constitucional. Si por alguna razón no se da el proceso, entonces al final de cuentas el partido tendrá que llamar, se va a celebrar otra reunión del comité político, y en esa reunión del comité político se establecerá entonces el calendario de las primarias del partido para seleccionar. No tiene fecha, porque va a depender obviamente. Van a esperar lo que pasa en el Congreso. Lo que pasa en el Congreso. O sea que eso va a ser acelerado, lo que ocurre en el Congreso. Bueno, porque si no, el tiempo va corriendo. Porque además no es un asunto complicado, es la modificación de un artículo, y eso no creo que tome mucho tiempo elaborarlo. Yo me imagino que hoy o mañana la comisión se reunirá y
y va a evacuar ya una propuesta concreta para que el presidente la someta. Para someter ese proyecto, ¿sí se dio alguna fecha específica? No hay fecha específica. Lo que uno espera es que eso se resuelva en el transcurso de esta semana, de forma tal que para la semana que viene eso pueda estar. El 20 de abril tiene que resolverse rápido. Tendrá que estar en el Congreso. Señores, tenemos que hacer una pausa. Todavía quedan muchos temas por conversar con Juan Temístocles Montas. Quédense ahí que venimos de una vez.